Es bastante polémico, tema Venezuela, ¿no? Si te tiro ese título, cada uno tiene su opinión o no. A veces el exceso de información termina haciéndonos el efecto contrario a lo que queremos, que es informarnos. Porque aquí llega como diferentes versiones, hay gente que está a favor, en contra. Bueno, a favor no hay de nadie, todos coincidimos que Venezuela está en crisis. Pero para aclararnos un poco el panorama y poder debatir un poco también pensar un poco en lo que sucede, porque Venezuela es el ejemplo de a veces lo que sucede en el mundo, está Marco Terugui, él es cronista para Resumen Latinoamericano, también contra Hegemonía, Notas, Sudestadas, La Tecla Ñ, revista Anfibia, y también tiene su blog de Telesur hasta el Nocau, así con C-A-U. Ahí está del otro lado entonces Marco. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, a ver si te escuchamos un poquito mejor, está medio como entrecortada, ¿no? Bueno, Marcos, como decíamos que en este momento estás en Venezuela, Sí, en Caracas. en Caracas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy, no? Sabemos que, bueno, hay una crisis importante. Si leemos los medios más inclinados a la derecha, digamos, todas las muertes se dan en el contexto de manifestantes en contra del gobierno de Maduro, que son reprimidos por el Estado, y se usan frases como que el presidente intenta retener el poder a como de lugar, y si leemos medios que son un poco más simpatizantes con el gobierno de Maduro, los responsables de las muertes son directamente de la derecha y toda la crisis es responsabilidad de ellos, y se usan frases como, bueno, hasta la derecha hasta dónde quiere llegar. O sea, acá desde Argentina a veces estamos alejados, no vemos el día a día, no sabemos qué es lo que sucede y la información que llega es un poco confusa. ¿Vos qué nos puedes decir hoy de qué está sucediendo en Venezuela? Bueno, vamos a intentar ir viendo algunos puntos. Lo primero es que desde hace ya un mes, exactamente 6 de abril, la derecha empezó a intentar nuevamente lograr una desestabilización de la situación política en Venezuela a través de las movilizaciones de calle y en particular a través de las movilizaciones con un alto componente de violencia. Creo Hola. Ay, se corta. que es una derecha pacífica que es reprimida por el gobierno. ¿Me escuchan? Sí, sí, se está como cortando, pero te escuchamos. Bien. No, que decía que lo primero es desmentir esta idea de que es una derecha pacífica que es reprimida por el gobierno. En un mes en los cuales se han movilizado ya aproximadamente 10 veces, hemos visto en cada una de las movilizaciones cómo hay grupos de choque que van a buscar la confrontación con la policía, encapuchados, armados con bombas molotov, con una cantidad de estrategias de confrontación callejera que tienen como objetivo generar las imágenes y generar esta idea justamente de que hay una represión por parte del gobierno. Entonces lo primero es que no son movilizaciones pacíficas y no tienen el objetivo de hacer esta protesta como ellos lo plantean, sino que se plantean llegar al centro de la ciudad para generar hechos de violencia en algunas instituciones. Ya lo han hecho este mes en Caracas, en la ciudad de Valencia, han prendido fuego 2 veces el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, su sede del magisterio, y ese es el carácter de las movilizaciones, o sea, que son esencialmente violentas. No quiere decir con esto que no haya gente al interior de esas movilizaciones que esté legítimamente reclamando porque quiere un cambio de gobierno, porque están en desacuerdo con Nicolás Maduro o por lo que le resulte políticamente necesario pedir. Ahora bien, la conducción de estas movilizaciones tiene esa característica. Pero no solamente hay movilizaciones que tienen como búsqueda la confrontación con las fuerzas de seguridad, sino que también a lo largo de este mes han ido desarrollando focos de violencia en diferentes puntos del país que generalmente suceden por las noches. Y eso está generando un cuadro de violencia muy complicado porque, y es lo que denunciaba un poquito el presidente en estos días, se están intentando llevar a un nivel de confrontación civil de pueblo a pueblo, para decirlo en términos sencillos. Ese escenario es el que se quiere evitar a toda costa en Venezuela, que es entrar en un cuadro de confrontación que sería de difícil salida y con consecuencias muy graves. La derecha que está planteando que la única solución es que haya elecciones generales anticipadas, o sea que en vez de que se hagan elecciones presidenciales en el 2018, se hagan este año. No hay razón para que eso suceda
y ya han cerrado las puertas a las elecciones regionales, que son las que están previstas para este año, diciendo que eso no es suficiente y que la única forma de que esto deje de suceder es que se vote nuevamente al presidente. Entonces yo creo que lo primero es desmentir, porque no es una derecha que es un pueblo hambriado, sino que es una derecha que tiene una base social generalmente clases medias altas, no es reprimida por el gobierno, sino que el gobierno contiene una avanzada de violencia, y sobre todo lo que hay acá en debate es una estrategia de desestabilización muy fuerte que está llevando los niveles de violencia en Venezuela a un punto de difícil control y que hoy está en un escenario crítico. Ahora, Marco, es verdad que Venezuela ya tiene antecedentes de intento de golpe, el último fue hace 15 años con Chávez, un golpe intentaron muy claramente hacer un golpe, pero más allá de eso, ¿el gobierno está reprimiendo a los manifestantes? Sí, ahí donde entra la pregunta, yo la reformularía. Primero le sacaría el mote de manifestantes. Yo creo que la movilización de la derecha está en las imágenes que uno ve por televisión, que es una cantidad de gente que se moviliza, y después hay grupos de choque y de confrontación que yo no los calificaría como manifestantes, sino que los calificaría exactamente como eso. Grupos que están hechos para buscar ese enfrentamiento. Si uno sigue la secuencia de cada movilización, se va a encontrar con que llega la movilización hasta la altura de las fuerzas de seguridad, que les impiden el paso por la razón de que el otro lado están las instituciones y tienen como objetivo prender fuego a esas instituciones, y cuando llega ese momento, ahí se desprenden los grupos de choque que empiezan a tirar piedras y bombas molotov sobre la policía. La policía lo que hace es tirar bombas lacrimógenas para repeler el ataque y contener e impedir ese paso. Ahora no tenemos una policía que sale a perseguir, que sale a cazar, que va a reprimir a la movilización, todo lo contrario. Incluso hemos llegado a nivel de disociación, donde tenemos, por ejemplo, en el diario El País, que sacó una noticia diciendo que el gobierno reprime la manifestación, y las fotografías son 50 personas encapuchadas con bombas molotov atacando a las fuerzas de seguridad. Entonces esto hay que clarificarlo, porque si no parecería que es al revés. Marco, Sí. ¿qué tal? Ayelen te habla, ¿cómo estás? Discúlpame que te interrumpa, pero la verdad es que escucho todo lo que estás contando y la verdad que también conozco y he leído testimonios que dicen exactamente lo contrario, de gente que está viviendo en Venezuela, que dice que no está fácil para vivir Venezuela en este momento, no solo por la virulencia que hay en la sociedad, sino también por las condiciones de vida. Lo que te quería preguntar en realidad, porque según tu forma de explicarlo, pareciera que los 36 muertos que llevan contabilizados de las manifestaciones son pura y exclusivamente un armado político, digamos, de la derecha. Y la realidad es que se han visto imágenes de la policía reprimiendo, como ha pasado en nuestro país también. Y una forma fácil también de no hacerse cargo de todos los problemas, porque los responsables son los gobernantes, no son en realidad ni la derecha, ni una cuestión política y de ideas, digamos. Como que no se hacen cargo tampoco, como que me parece que es un poco fácil también decir que toda la culpa es de un armado político por parte de la derecha. Sí, vamos a ir por dos partes. Primero, como vos decías, la situación en general que se vive en Venezuela. Yo creo que ahí hay dos niveles de explicación. Uno, primero, tiene que ver con un plan que se ha desatado sobre la economía venezolana de saboteo abierto por parte de los grandes empresarios. Como no voy a ahondar en las culpas de los otros, lo dejo ahí sentado porque eso es el motor principal. Y después hay errores propios que ha cometido el chavismo, y tiene contradicciones, y tiene límites, y tiene niveles de corrupción, y tiene dirigencias que a mi modo de ver no han tomado decisiones que deberían haber tomado. Ese es el cuadro de la situación compleja que se vive en términos de la vida cotidiana en Venezuela, y creo que es la combinación de estos dos factores. Ahora, no se puede entender la situación de la economía venezolana si no se entiende los ataques que tiene y cómo esos ataques a su vez se retroalimentan con las debilidades propias del chavismo. En cuanto a los muertos, cada muerto tiene una investigación, y se han visto casos donde ha sido un muerto que fue asesinado por la policía y el policía ha sido detenido, y hay casos donde han sido asesinados por gente de la derecha, como francotiradores en el estado Táchira, o una persona que arrojó desde su balcón una botella de agua congelada y le partió la cabeza a una enfermera que caminaba por la calle porque estaba convencido que los que pasaban por ahí eran chavistas y había que matarlos.
Entonces yo creo que a quién le conviene este escenario. Yo creo que es un poco la pregunta que no podemos hacer. ¿Quién necesita mostrar que en Venezuela hay un escenario de ingobernabilidad? Pero es que Marco, discúlpame, no es una cuestión de necesitar mostrar, se está mostrando lo que está pasando. Entonces, si está pasando, ¿por qué no mostrarlo? Porque digo, me hace un poco ruido, ¿sabes por qué? Porque yo también vivo en este país, vivo en Argentina, y en los últimos años han sucedido cosas similares donde muchas veces era mucho más simple, digamos, hablar de un complot mediático y de un montón de cosas para no hacerse cargo de las cosas que realmente estaban funcionando mal. Si fuese un gobierno que está hace 2 años, hay un montón de cosas que podríamos discutir, pero siendo un gobierno que está hace muchísimos años, la verdad es que es momento también de hacerse cargo de lo que está pasando. A esta altura decir que todo esto lo armó alguien, me parece que es un poco simplista. Pero por eso, yo diferencio las cosas. Una cosa es una derecha venezolana que tiene una gran tradición de intentos violentos contra el chavismo, empezando por el golpe de Estado del 2002, que en este momento vuelve a empezar un ciclo de violencia callejera. Eso, digamos, es un hecho. Yo estaba en las movilizaciones, observé en primera persona cómo desarrollan esas actividades y efectivamente hay gente organizada, financiada para generar la confrontación. Si eso puede ser válido o no, a mí me parece que no, que es una salida violenta y antidemocrática. Que la situación general en Venezuela y de la economía sea solamente culpa de actores externos, no, creo que es una simplificación y que no es así. Ahora, es difícil entender el cuadro actual de situación, tanto diciendo esto es culpa del imperialismo norteamericano y la derecha, como decir es culpa del chavismo. Sí, pero el que gobierna es el chavismo, no es Estados Unidos, Marco. ¿Cómo? El que gobierna es Nicolás Maduro del chavismo, no es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos podrá tener responsabilidad en un montón de cosas, pero quien se tiene que hacer cargo de que los venezolanos vivan bien en este momento es Nicolás Maduro. Sí, eso estamos de acuerdo, pero vos no puedes negar con eso que no hay ataques a la economía. No, pero ataques a la economía en cualquier lugar del mundo. Igualmente o sea, está buenísimo que intentemos pensar todos esto de, sí, Venezuela aparte nos identifica en muchas cuestiones, ¿no? Esto de, bueno, sí, el responsable de su gobierno es Nicolás Maduro, pero cuando desde afuera se te incentiva y se te ayuda a que cuando ves a alguien que se está a punto de caer, en pegarle el empujón. Porque si también vamos en contra de Nicolás Maduro, ¿qué termina viniendo después? ¿No? Como ahora tratar de hacer todos lo mejor para la democracia, que es eso lo que queremos salvar todos, ¿no? Me imagino desde Venezuela y desde cualquier parte del mundo. Salvar la democracia implica no incentivar a que alguien no termine su gobierno, sea quien sea, ¿no? En este caso es Maduro. El lunes Maduro afirmó que llamará Asamblea Nacional Constituyente, o sea que es cambiar algunas cosas de la Constitución, con una participación ciudadana, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los cambios que se harían y qué beneficia a Venezuela en esto? Bueno, yo creo que hay un escenario complejo y de alguna manera un embate que se planteó en las últimas semanas y que se complicó a partir de momentos particularmente donde Nicolás Maduro anunció que efectivamente se iban a hacer las elecciones regionales y la derecha planteó que no quería elecciones regionales sino solamente elecciones generales adelantadas, o sea que se elija presidente este mismo año. Es decir, cerraron la posibilidad de las elecciones tal como estaban previstas. A su vez, el mismo Papa reconoció que la dificultad del diálogo en Venezuela estaba dada por la división de la derecha, así que hay una parte de la derecha que no está dispuesta al diálogo, lo que genera una situación de empate en un momento muy complicado, con un nivel de violencia desatado en las calles. Y ante eso, mi interpretación de la medida de Nicolás Maduro es que intentó y propuso una salida democrática de gran magnitud, como es la de volver a debatir las bases mismas de la Constitución. Esto es un proceso que va a empezar dentro de poco, que tiene que ver con elegir a los constituyentes en todos los estados del país, que a su vez van a sentarse a debatir y conformar la Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de ahí volver a debatir y modificar lo que debe ser modificado de la Constitución. Entonces es una salida, una propuesta democrática participativa. Marco, ¿por qué quiere modificar la Constitución? Bueno, me parece ¿qué es lo imprescindible, lo principal que quieren modificar de la Constitución? Por lo que ha planteado el presidente, tiene que ver con constitucionalizar medidas que se han hecho en estos últimos años, como las misiones sociales, por ejemplo. Tiene que ver con debatir sobre las características de la economía venezolana. Y de alguna manera tiene que ver con abrir las puertas a un proceso de participación y elección general de la sociedad venezolana para poder debatir sobre los mismos pilares del país. En un momento crítico,
donde la derecha está, esta es mi lectura, agudizando los niveles de violencia, donde han dicho que no quiere elecciones regionales y solamente generales, ante esa situación de imposibilidad de diálogo, reconocido incluso por el Vaticano, plantea una salida de fondo como es la de debatir entonces toda la Constitución, que son las bases mismas de la nación venezolana. Ahora, con Esta esta es mi interpretación. con esta imposibilidad de diálogo, como decías, ¿crees que se van a poder poner de acuerdo? Porque la oposición participa de este cambio de constitución. ¿Van a poder ponerse de acuerdo en esto? Hasta el momento la derecha dijo que no va a participar porque no reconoce el llamado de Nicolás Maduro como válido y como democrático. Esto genera una situación aún más complicada de la que creíamos, que es que por un lado se está activando el proceso de la Asamblea Nacional y por otro lado la derecha no lo reconoce y agudizó la movilización callejera. Entonces, hoy el objetivo de Nicolás Maduro es volver a correr el escenario por fuera de la movilización y la violencia para que se traslade otra vez al plano democrático participativo electoral y de así intentar canalizar la confrontación que hoy está abierta y es innegable al terreno de las elecciones. La derecha no lo reconoce. La pregunta es si van a poder seguir con las movilizaciones mientras se desarrolla un proceso de asamblea constituyente o van a poder participar libremente de ese proceso de asamblea constituyente. Porque la propuesta que hace Nicolás Maduro tiene el riesgo de que esos constituyentes que se han elegido sean mayoritariamente de derecha y las reformas que entonces se apliquen a la Constitución sean reformas contrarias a lo que piensa el chavismo. Es decir, abrir las puertas para debatir las bases de la Constitución. Si la derecha no acepta el llamado a debatir, que lo puede hacer de manera libremente presentando sus candidatos, estamos en un escenario muy complicado porque la posibilidad de diálogo se rompe casi definitivamente, diría yo, y ahí entramos en la pregunta de hasta dónde se va a llegar en el nivel de confrontación. Ahora, Marco, vos que vivís ahí, que estás en Venezuela en este momento, ¿cómo es la vida cotidiana, digamos? Porque lo que llega acá es que los supermercados están devastados, o sea, no hay mercadería, no hay medicamento. ¿Cómo se hace, cómo está la vida ahí día a día? Sabemos que de fondo hay problemas políticos y sociales muy profundos que seguramente vienen de hace muchísimos años, pero bueno, la gente que vive ahí, ¿cómo lo está viviendo en este momento? ¿Es así como llega acá, que la gente no tiene, va al supermercado y no tiene para comprar, digamos? Hay varias cosas. Yo creo que el foco más crítico sigue estando hoy en la parte de los medicamentos y que es lo que urge resolver y todavía no se ha logrado hacerlo. En cuanto a la comida, ahí hay dos niveles. Primero, aclarar que todo lo que se quiera conseguir en Venezuela se consigue. El problema es a qué precio y por qué canales. Ante eso, el gobierno ha puesto como principal política lo que se llaman los comités locales de abastecimiento y producción, que son espacios de organización territorial para poder acceder a una alimentación básica cada 3 semanas, donde haya carbohidratos, proteína, para poder paliar el aumento de precios y la dificultad para conseguir los precios a precios justos. No es el escenario de caos que se plantea, sí el problema mayor está en el aumento de los precios. El otro día Nicolás Maduro encabezó el acto del 1 de marzo y la gente le pidió a gritos que se congelen los precios. Cómo eso se traduce, cómo se ejecuta, no está claro. Lo que sí tiene que ver con que cada vez que aumenta el salario, que lo ha hecho permanentemente todos los años, automáticamente aumentan los precios de manera criminal. Entonces ahí tenemos el principal foco de dificultad. Es una economía que ha estado sometida a sorteo permanente, donde se han desarrollado redes de mercado paralelo muy fuertes, que hace que los principales productos circulen por canales que no deberían circular. Eso genera dificultad no de conseguirlos, sino de conseguirlos al precio justo. Y eso efectivamente ha devaluado enormemente la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Pero ahora, para si me Marco, permiten, sí. Según estoy leyendo en este momento, el FMI proyecta que para el 2017 la tasa de inflación de Venezuela es del 720%. Esa es una explicación de por qué suben los precios, digamos, o por qué se termina generando el desastre económico que se termina generando. Sí, la pregunta es, yo no soy economista, la pregunta es, una cosa es el hecho, otra cosa son las causas del hecho. Yo creo que es difícil entender la economía venezolana si la pensamos solamente en términos de leyes económicas, sino de actores económicos que están actuando sobre eso para desestabilizarla. No, pero justamente no es un tema desestabilizador. Si vos tenés un 720% de inflación, como es el tema del pero negro. Marco, escúchame, la gente lo vive todos los días en la calle, no es un tema de medidas. Sí, también es lógica la crispación, digamos, si la realidad es esta.
Sí, pero por eso insisto, una cosa es el aumento como tal de los precios, otra cosa es por qué sucede eso, y otra cosa es cómo se traduce en la vida de la gente y políticamente. Si me permitís, No, y un también punto. lo que El me aumento parece... tal como vos lo planteás, No, me parece que por los termina actuales pasando, no estamos sé de si... acuerdo. Ay, perdón, pero estamos como en un delay. Perdón, que te estoy pisando, pero porque lo que me parece es que por ahí pasa en Venezuela lo que pasa acá, que a veces los alimentos se están monopolizando. Algo que estamos viviendo acá en la Argentina recién ahora, pero me parece que sucede esto, que los alimentos se monopolizan, entonces quienes marcan los precios son 2 o 3. Sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que en Venezuela se ha construido el mito de que todo lo controla el Estado. Desgraciadamente, en la parte de alimentos el principal control lo tienen unas pocas empresas, como lo que es la empresa Polar. Ahora bien, eso evidentemente impacta sobre la gente, es el principal elemento de desgaste de la vida cotidiana de la población venezolana, y es uno de los factores que hace que mucha gente en este último tiempo se esté alejando de la política y de la confrontación entre las dos principales fuerzas y lo ve como algo ajeno. Claro, y creo Eso que para mí es la principal dificultad que plantea. lo que Maduro está viviendo también en este momento es se le está retirando un poco el apoyo de lo popular, ¿no? De los sectores populares. Perdón, se entrecortó, ¿si puedes repetir? No, que me parece que Maduro ahora está viviendo un poco que Maduro este gobierno, ¿no? Que se le está retirando un poco el apoyo de los sectores populares que lo venían bancando a muerte y de repente ya no es tan así. Sí, ahí yo hay una pequeña complejización del asunto. Yo creo que hay una cantidad de gente que se ha alejado, que sigue siendo chavista, pero que no apoya esta dirección, porque efectivamente esta dirección ha cometido errores, como es, a mi modo de ver, haber cerrado algunos canales de escucha hacia la población, pero esa gente que se ha alejado no es la que se suma a las protestas de la derecha. Yo creo que ahí está un poco lo que hay que deconstruir. La gente que está en las movilizaciones de la derecha no es la gente que era la base social del chavismo, no son las barriadas. Incluso analistas de derecha reconocen que lo que no logra la derecha es conectar con los barrios populares. O sea que la gente que se aleja se vuelve a la casa. ¿Cómo eso se va a traducir en términos electorales? Seguramente sea muy complicado para el chavismo. Pero lo que hoy hay del lado de la derecha en sus movilizaciones no es esa gente. Esa gente se desencanta y regresa a su casa. ¿Por qué? Porque sabe que del otro lado del chavismo, o sea, en la derecha no hay una propuesta, no hay liderazgo, no hay una solución a lo que se está viviendo hoy, y que es un poco parte del cuadro de la crisis actual que estamos viviendo. Si no es el chavismo, ¿qué es? Esta derecha ha demostrado históricamente ser absolutamente antidemocrática, ser absolutamente violenta, aunque lo niegue y niegue que haya hecho un golpe de Estado. Quienes hoy están dirigiendo las movilizaciones saben que no hay una respuesta. Ahora bien, mientras no se logre solucionar el nudo económico, que es la principal problemática venezolana, esta gente se va a seguir alejando. Pero eso no es lo que le conviene al chavismo. Al chavismo le conviene una sociedad politizada, participativa, y recuperar la mayoría que en algún momento tuvo. La pregunta del lado del chavismo es cómo se reconstruye la mayoría. A través de una Asamblea Nacional Constituyente puede ser. ¿De qué manera? Volviendo a convocar a la gente a participar, a hablar, a decir sus propuestas, a votar, a poner sus candidatos, a abrir la trama de democracia participativa y representativa para poder hacer que la política vuelva al terreno electoral democrático y salga del foco de violencia que está planteando la derecha. Sí, no Marco, vos... no es una... Sí. Tu sensación, lo que se dice mucho acá, viste que llegan de diferentes medios de comunicación, esa sensación de guerra civil que se está desatando. ¿Vos sentís que hay una especie de guerra civil que se está desatando o se vive como un conflicto político nada más? Nada más y nada menos, ¿no? Sí, sacaría la palabra sensación, y yo creo que efectivamente hay un escenario de posible guerra civil en puertas. Lo hemos visto en las últimas semanas. ¿De qué manera? Bueno, hay focos de violencia que van apareciendo en determinados lugares de Venezuela, en algunos barrios donde ya no se trata de los manifestantes, sino de grupos preparados que hacen una cantidad de actos de violencia, de barricadas, y utilizan armas de fuego. Pasó en el Valle, que es un barrio popular de Caracas, pasó en Valencia, que es la capital del estado de Carabobo, y tenemos una cantidad de formas de la violencia y de intentar desatar esa confrontación dentro de los territorios, que es muy peligrosa, que demanda que el chavismo haga un ejercicio de disciplina política para no contestar lo que está pasando y mantenerse dentro de los marcos
democráticos, pacíficos, que es lo que todos necesitamos, pero la derecha está intentando empujar ese escenario. Por eso, en mi lectura, es que le es conveniente un cuadro de caotización y que se eleve la cantidad de muertos en Venezuela, y es un peligro muy grande porque una vez que se desate ese escenario, que no queremos que se desate, es muy difícil saber cómo termina y hasta dónde llega. Tampoco es un mito que en Venezuela se paramilitares, lo dijo un analista de derecha que se llama Vicente León, dijo, es probable un escenario donde empiecen a operar en Venezuela grupos paramilitares. Entonces, este es el cuadro al cual nos quieren llevar. No es verdad que hoy hay grupos paramilitares. Sí, es verdad. Ah, es verdad. Y no es nuevo, es verdad. Y no es nuevo, tiene ya determinado tiempo. Se ha venido, en el mes de marzo se desarmó un campamento paramilitar en el estado Táchira. Hay compañeros en los barrios que denuncian la presencia de grupos paramilitares. Hay asesinatos selectivos de cuadros chavistas que suceden semanalmente disfrazados como robo común. O sea, hay un cuadro que viene madurando y desarrollándose silenciosamente, que es el que no aparece en los medios de comunicación, que es lo que no aparece en las grandes noticias sobre Venezuela, que es el más peligroso, que es el intentar trasladar el escenario de la violencia en los territorios y generar enfrentamientos entre la población civil. A toda costa hay que evitar ese escenario, y para eso la derecha tiene grupos preparados, financiados y entrenados. No son mentiras los vínculos con el uribismo, que es quien ha desarrollado la mayor fuerza paramilitar en Colombia, y no es mentira que han empezado a ejecutar los territorios y hay una cantidad de cuadros que han sido asesinados. Desde los más conocidos, como fue el diputado Robert Serra o el periodista Ricardo Durán, hasta cuadros territoriales del Partido Socialista que son asesinados, acribillados en sus casas, como pasa en Colombia. Entonces, eso es lo que denunció Nicolás Maduro anteayer ante el Consejo Nacional Electoral. Dijo, hay grupos insurgentes que se levantaron contra la República. La derecha no se va a hacer cargo de eso, evidentemente, como no se hace cargo que en sus manifestaciones hay grupos violentos que van a buscar la confrontación para generar las imágenes para la comunicación internacional. Sí, Créanme o no, como ustedes elijan. Lo que yo quiero decir es que hay una construcción mediática en torno a lo que pasa en Venezuela que quiere demostrar que hay un pueblo hambriado contra una dictadura que lo reprime. Eso no es así. Es una movilización que no supera en su mejor momento las 10.000 personas o las 15.000 personas, de una base mayoritariamente clase media alta que no padece el hambre, que va a buscar la confrontación con los grupos de choque, con esas fuerzas de seguridad que contienen esa manifestación con gases lacrimógenos, y eso es presentado de esa manera que estoy contando internacionalmente. ¿Por Marco, qué? Porque necesitan presionar sobre Venezuela. Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, todo esto que nos transmitís. Seguramente hablemos más adelante para ver cómo sucede, siguen sucediendo, se sigue desencadenando estos hechos. Pero bueno, podemos estar horas y horas debatiendo sobre esto porque bueno, hay mucha gente que está en contra de lo que decís vos en este momento o a favor, y bueno, es muy polémico lo que sucede en Venezuela, como sucede en muchas partes del mundo, y hemos vivido acá en la Argentina cosas muy parecidas a lo que estás diciendo. Así que hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias, Marcos Terugui, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y a la orden para conversar cuando quieran. Dale, bueno, entonces hablábamos un poco de Venezuela.